Bueno, continuamos la historia alrededor del Boeing 737-400, La Reina, un avión iraní circulando por los cielos del continente americano con matrícula venezolana, va introduciéndose ya en un camino cada vez más complejo, y en particular complejo para el gobierno. Hay una presentación de denuncia que la hicieron Ricardo López Murphy y Gerardo Milman al respecto de este tema. Hay un entendimiento al respecto de que existía información que el gobierno eligió ignorar. No se sabe si quien eligió ignorar esta información es la ex titular de la AFI, la abogada Camaño, o si es el actual titular, Agustín Rossi, el hombre que creativamente había dicho, bueno, en realidad lo que debe ocurrir es que los pilotos iraníes estaban entrenando a los pilotos venezolanos en la operación del avión. Yo al respecto de esto he visto muchas cuestiones que dicen, bueno, no, esto es una locura, porque en realidad el entrenamiento se hace en un simulador de vuelo. Muy difícil que hoy se pueda encontrar un simulador de vuelo operativo para entrenar en Boeing 747. Muy difícil que un Boeing 747-300 que había adquiriendo la aerolínea estatal iraní en el régimen del Shah de Persia y que luego quedó en poder del régimen de los mulá, pueda haber tenido acceso de manera directa a repuestos de la firma Boeing, al taller de banco de motores, etcétera, etcétera. Es evidente que este avión está volando utilizando un sistema seguramente paralelo o cuasi ilícito de adquisición de repuestos y demás para poder estar operativo. Un avión que la mayor parte de las aerolíneas del mundo han descartado. Por supuesto que es un avión emblemático y eso fue lo que despertó el interés de los spotters. Spotters son llamados aquellos que pasan muchas horas en los aeropuertos, son fanáticos de los aviones, toman imágenes. Bueno, empezaron a hacerse públicas las imágenes del Boeing 747, fue subida en diversas páginas dedicadas a la aeronáutica y allí apareció como la noticia. Aparece también ahora en el fin de semana un actor con una condición importante, que es el actual titular de la PSA, un argentino que estuvo viviendo en Israel, que todo indica que si estuvo viviendo en Israel debe haber tenido como mínimo entrenamiento militar, con algún grado de conocimiento, que fue quien, según pretende uno de los integrantes de esa extendida tripulación de 19 individuos, es un venezolano, habría llevado adelante un allanamiento ilícito. Es decir, la PSA realmente intervino el avión. Hoy el juez Vilena ha citado, hoy feriado, ha citado a los titulares de las petroleras, tanto Shell como YPF como Axion, para que expliquen por qué no le suministraron combustible al avión. Es decir, las petroleras, incluida la estatal YPF, sabían que ese avión tenía una interdicción de Estados Unidos por una cuestión de terrorismo. Por lo tanto, sabían que no le podían proveer de combustible. El gobierno sigue jugando un juego extraño, sigue diciendo, no, esto en realidad lo armó la oposición, nos armaron otro lío, esto es todo mediático. Los elementos se van sumando, amén de que llegó una información que viene vía el FBI, en el sentido que Golasen Reza Golemi, que es uno de los pilotos, evidentemente es no un homónimo, como también había dicho el gobierno argentino, sino un integrante de la fuerza Quds, una fuerza considerada fuerza terrorista, proveedora de, digamos, circuitos de provisionamiento, tanto material como financiero, para, entre otros, el grupo Hezbollah. Esto se da, además, en un momento en donde crece la tensión entre el grupo Hamas y la autoridad israelí. En el fin de semana hubo acciones que han llevado a la muerte de personas, en particular hubo un ataque con cohetes desde territorio sirio, y a eso se le respondió con ataques de misiles y la destrucción de distintos puestos con muertos, lo que llevó a situaciones una vez más de violencia, lamentablemente, en Jerusalén, con un régimen, el régimen autocrático iraní, que sigue insistiendo en una prédica incendiaria de pedir la destrucción hasta sus cimientos y el exterminio del Estado de Israel y quienes habitan en el mismo. En este sentido hay que decir que hay un capítulo local agregado.
autoridades federales le informaron al historiador, periodista y experto en temas de antiterrorismo George Chaya, argentino-libanés, que hay una situación de amenaza de muerte sobre su persona. Esto es un tema que hay que ponderar. Muchos de ustedes probablemente nunca han leído a Chaya o no le han escuchado en alguna entrevista, pero estamos hablando de una persona de ascendencia libanesa, cristiano, con fuertes vinculaciones, digamos, con el país que alguna vez se llamó la Suiza de Oriente, que tiene además vinculaciones ciertas y una posición, como toda la comunidad cristiana del Líbano, a favor de la existencia de Israel, en miradas y análisis críticos al respecto de Hezbollah, del régimen iraní, del apoyo a Hamas y demás. Justamente coincide todo esto con una expresión que volcó en el día de ayer el premier israelí Naftali Bennett, que dijo: hay una operación global de asesinar israelíes o amigos de Israel en el mundo, y no vamos a permitirlo ni nos vamos a quedar de brazos cruzados. O sea, la situación que tiene que ver con un país, el nuestro, que fue agredido en la voladura de la Embajada de Israel, agredido en la voladura de la mutual de la colectividad judía, la AMIA, vuelve a estar en el centro de atención. Un interrogante para tratar de entender qué hace este avión es que probablemente el avión ha estado buscando puntos oscuros en la cobertura de radar sobre el continente sudamericano. Cuando uno mira las idas y vueltas de ese avión, idas y vueltas, el hecho la semana pasada relativizado en la conversación con el titular de Aviación Online, que dijo, bueno, que apaguen el transponder o que el transponder se apague, no sería tan importante, puede tener que ver con una tarea de inteligencia. Muchas veces, cuando aparecen estas situaciones, por ejemplo, en las últimas semanas, en donde aviones de China continental han irrumpido en el espacio aéreo de Taiwán, cuando aviones rusos han irrumpido en el espacio aéreo de Letonia o de Suecia, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están atacando? No, están midiendo el tiempo de respuesta. Están midiendo el lóbulo de cobertura de los radares. Están diciendo, a ver, ¿por dónde puedo entrar para que no me vean? ¿O dónde puedo entrar y llegar lo más lejos hasta que me detecten? ¿O cómo voy a entrar y en qué punto me van a interceptar? ¿Cuál es la capacidad de interceptar? La hipótesis más sensata es que este avión hacía estos recorridos comerciales por Sudamérica buscando los puntos débiles de la cobertura aérea. Esto es cobertura de radar. Ustedes saben que lo nuestro es pobre, porque además no hay una gran intención por parte del Estado Nacional de tener una buena cobertura. Recordemos que todo el operativo de instalación de radares, el llamado Escudo Norte, fue una de las primeras cosas, junto con el gasoducto que iba a traer el gas de Vaca Muerta a los puntos de alto consumo, fueron las dos primeras cosas que este gobierno desarmó. Las dos primeras. Prácticamente en horas después de asumir, son dos cuestiones que las desarmaron completamente. Así. Terminado. Esto es toda una cuestión muy delicada. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estuvo en el frente de combate que se despliega en este momento en un área de 1000 kilómetros en la zona norte de Ucrania. Estuvo otorgando medallas al valor en combate. Las imágenes son intensas, entre otras cosas, pues se ve mucho personal femenino. Hay una paramédica, la que se conoce como Taira, que había estado en la acería de Mariupol, allí haciendo triage y atendiendo tanto a los rusos que llegaban heridos en combate como a los ucranianos que caían en combate, y hizo un registro enorme porque ella llevaba una cámara corporal con la que iba registrando el día a día y subiéndolo en Twitter, que les digo que probablemente dentro no mucho tengamos una producción muy importante de Netflix al respecto de esto. Había quedado prisionera. Primero los rusos dijeron que la iban a juzgar como criminal de guerra. Los rusos viven amenazando con esto de que van a juzgar como criminales de guerra. Y finalmente ayer fue liberada. Hay un video que ya es viral, está circulando, donde ella le agradece al presidente Zelensky. Y estuvo durante el fin de semana Boris Johnson, que tiene todo incendiado en Inglaterra, con un nuevo riesgo de una escisión
de Escocia por el tema de pertenecer o no a la Unión Europea, que dice: Europa tiene que estar aquí, Europa tiene que asistir militarmente a Ucrania, se debe resistir, se debe ayudar a que Ucrania gane esta guerra. No se puede permitir el oprobio de que Ucrania pierda esta guerra. Y Zelensky en el fin de semana fue muy claro, dijo: no vamos a ceder ningún territorio, no vamos a entregar ningún territorio, con lo cual le cerró a cal y canto al hoy muy debilitado Emmanuel Macron esta historia patética de imitar aquel episodio de los paraguas de Cherburgo, diciendo no se puede humillar a Putin. Putin debe ser derrotado. La que no debe ser humillada es Rusia, no Putin. Putin no es Rusia. A Rusia, cuando esto termine, habrá que establecer las condiciones para que sea un par del crecimiento de las naciones. No ese primus inter pares imperialista zarista que ha pretendido Putin que sea equivocadamente, claramente, muy equivocadamente, en este tramo de la historia de la humanidad. 7:29, 3 grados 2 de sensación térmica bajo cero. Ya continuamos.